No, Nunca. él no estuvo ahí. Ah, no estuvo. No. Bueno, feliz Navidad, espero que hayan pasado súper bien, ¿verdad? No sé cómo le vino la Nochebuena, pero... Y con yo mucho partí- trabajo, demasiado trabajo. No para. 24/7, no paramos. Bueno, así tiene que ser. Y yo creo que el mes de enero también vamos a arrancar con todo porque todos necesitamos trabajar y aparte el país necesita irse adelante. Claro. Estamos pasando por momentos que no son de los mejores Sí. y realmente hay que ponerle garra a todo. ¿Cómo anda Horacio? Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre les veo, siempre les escucho y me llama la atención. Y es la primera vez. Trato los últimos tiempos de no ser tan mediático por las actividades profesionales, porque fin de año siempre hay mucho trabajo. Sí. Y aunque yo no tenga directamente, los abogados del estudio jurídico están muy presionados por la clientela. Lo peor es Navidad y en estos días, Navidad y Año Nuevo adentro. Yo no tengo más casi clientes adentro, tengo no más de 2, pero los integrantes del estudio jurídico tienen y es muy pesada la Navidad. Y la Navidad, de hecho, es estresante porque nos llama, nos convoca a las buenas cosas y nos convoca a las malas cosas. Nos trae los buenos recuerdos y nos trae los malos recuerdos. Y es cierto. Y lo peor es que parece que la gente cree cuando llega diciembre que termina el mundo. A mí me da risa. Sí. Porque así como está en el sector, o sea, en la parte del derecho, yo estoy en la parte de la construcción. Y como le digo a la gente, espera un poco, el primer día de enero estamos todos trabajando igual. O sea, no Y en termina el este mundo. va a ser el lunes 3 de Lunes enero. 3 de enero. El lunes 3 y no pasa nada y pasa otra Navidad, pasa otro Año Nuevo. Pero siempre le hace reflexionar al paraguayo esa Navidad, si perdiste un ser querido, si tuviste algo negativo, etcétera, etcétera. Bueno, una reflexión del creyente y el no creyente siempre es una fecha trascendental Sí. para nuestra vida, tanto civil como nuestra vida religiosa. Es siempre trascendental. Una Navidad diferente, con una pandemia que se quiere ir, no se quiere ir. Muy diferente a lo que fue la Navidad del año pasado. Totalmente. Así mismo, y aparte, o sea, cada vez vemos las noticias, Europa se está cerrando de vuelta. Se está cerrando. Los americanos, por lo que estuve leyendo, están instando a su población a no irse a Europa. O sea, están con mucho temor y se están muriendo muchos. Y sobre todo, y la gente que no se quiere vacunar. Es terrible. Esa cultura que entró. Yo soy muy disciplinado en eso. Y creo que toda mi familia también es muy disciplinada en el asunto de la vacuna. ¿Qué es lo que te puede hacer? No te puede hacer nada, ¿verdad? Pero aparte, No te puede hacer nada. Y aparte yo he visto gente que el COVID le llevó por delante, pero le llevó por delante, ¿eh? pero yo digo nomás, al nacer ya no vacunan. Entonces yo no puedo entender, o sea, esta corriente, porque una corriente yo creo, La otra vez bloquearon la avenida Mariscal López, ¿eh? 12 locos. Pero, Y sí. como tenemos un súper y gran ministro del Interior que vive en un iglú, no en un tupper, como yo siempre digo, ¿verdad? Permitió. Que eso es una cosa, Horacio, que quiero tocar contigo porque vos tenés mucha experiencia en el sector público. Estuviste desde el primer gobierno democrático. Y en cargos bajos primero. Fui director de culto, viceministro 2 veces, presidente de la DIVEN, del INDI. Pero nosotros cuando éramos chicos, le cuento a la gente, porque a mí me gusta mucho la historia de todo, historia de la educación, historia militar, policial, todo. Yo manejo la historia de la música y toco un solo instrumento. Timbre si no está muy alto. Timbre si no está muy alto, toco el timbre. Brillante. Pero me encanta. Y nosotros recuerdo que en el colegio nos hacían formar fila. Vos sos más joven, no te recordás. Y nos ponían la vacuna en el colegio, en la fila. Sí. En la fila del colegio, ahí, en pleno colegio. Nos ponían la vacuna y le teníamos un terror a la vacuna, pero al final no era nada. Pero es lo que yo digo. Entonces, ¿qué es esta nueva modalidad de que la corriente esta? No, que descubrió muy rápido la cura y o sea, el mundo evoluciona a una velocidad y las investigaciones vuelan hoy, vuelan. Entonces, vos decís, ¿dónde estamos parados? No estamos viviendo nosotros, yo creo que sí que hay que decir eso, marcar. Vivimos, cuando la gente me pregunta, yo ahora tengo una sola cátedra,
pero cuando tenía la gente, y lo enseño más por una sencilla razón, que la gente no tiene mucho interés como está todo en internet, la gente sube, bueno, muchas razones no valen la pena, pero nosotros vivimos una época que lo que la gente tiene que entender, que vivimos la posmodernidad, el postcapitalismo. Y eso cuando se habla del postcapitalismo no se habla mal del capitalismo, de la posmodernidad, no se habla mal de la posmodernidad, no se habla. Vivimos una época en que no sabemos cuál es el norte, no sabemos cuál es la verdad, la verdad es relativa, vivimos en un subjetivismo, independientemente de cuál sea nuestra creencia, seamos creyentes, seamos ateos, todo está relativizado, absolutamente relativizado, y eso hace muy difícil y lo que está pasando en este momento en Europa, lo que está pasando en América Latina, sí, lo que pasó en Chile, sin entrar en cuestiones, ¿verdad? Porque no es la intención, vamos a buscar otro momento para hablar, y vivimos y tenemos que poner, hay una palabra que ustedes los del área de construcción inventaron, que viene de ahí, dicen los psiquiatras y psicólogos, resiliencia. Sí. Un material que aguanta el frío, el calor, todas las temperaturas, y nosotros tenemos que ser también así, tenemos que aguantar todas las temperaturas, ¿viste? Y por haber, y entender cuál es nuestro norte, porque es un tiempo en que se puede caer mucho, hay muchas depresiones, sí, muchas enfermedades psiquiátricas, sí, psicológicas, los consultorios de los psicólogos, los psiquiatras están, porque vivimos una desorientación. Por lo tanto, lo que auguramos después de esta Navidad y el próspero Año Nuevo es que la gente encuentre su rumbo, que no está probablemente porque todo está cuestionado. Y pongo un ejemplo nomás. En la propia Argentina, la última que ya antes de la pandemia viajé, encontré la cantidad de libros contra San Martín. El prócer máximo de la Argentina, cuestionado desde todos los ángulos. Bueno, me callo para qué. Pero cada vez se lee menos. Por suerte. Pero vos sabés que yo digo que no. Y vos sabés que ese es mi cuestionamiento. No, digo nomás desde el punto de vista así medio jocoso. Pero jocoso que... Sí, porque yo miro los gobiernos y la gente que pasa por el Senado de la Nación y te da pena escucharles hablar, Horacio. Te juro, o sea... Nunca fue tan malo. Yo no me creo mujer. Exactamente. Nunca fue tan malo. Se perdió la calidad de las personas y de la profesionalidad de los senadores y diputados. Bueno, no solamente yo suscribo contigo totalmente lo que decís, pero también se perdió la calidad, por ejemplo, en derecho. Yo soy abogado hace 53 años y nosotros no tenemos en este momento gente con la mentalidad de Gasperi, de Andrada, de Frescura, de Villarejo, de Horacio Galvier, Lebrón, porque la gente facilita, habla que hay que ser amigo con el juez, que hay que ser amigo con el fiscal, que hay que ser amigo. Entonces la gente no estudia. Y en medicina, eso sí, vos sos hijo de médico, la medicina ha evolucionado grandemente, la tecnología, hay que reconocer que hay una intermediación del médico entre el paciente y la tecnología feroz que tenemos, pero esos grandes médicos como Ramírez Wenner, Bustamante, el doctor González, que vivía sobre la calle Mariscal López, Morra, por eso lleva el barrio Morra, que la gente iba en tranvía, todos esos grandes médicos, y con mucho respeto a mis amigos médicos, porque tengo muchos amigos muy queridos, buenos, generosos, ellos están muy metalizados también con la medicina. Los propios médicos dicen, la gente no piensa en llegar a ser un gran médico, como no piensa ser un gran abogado, como no piensa. ¿Por qué? Porque lo más importante es lo mismo que da el capitalismo. Es decir, si vos tenés dinero, podés hacer muchas cosas, entonces la gente va detrás del dinero. Y así mismo, vos sabés que es cierto. Y bien tu profesión también, ¿eh? También. No tenemos los grandes arquitectos que teníamos antes. Pero yo siempre digo, mira, hablando de mi profesión, conseguir residente de obra, sea ingeniero o arquitecto, sangre, sudor y lágrimas. Te juro, pasás la de Caín. ¿Y dónde están? Y hay muchos, pero no tienen formación. Se falla desde la raíz. Justamente el tema de la educación. ¿Vos fuiste 2 o 3 veces? 4 veces. 4 veces ministro de Educación.
yo digo, tanto cuesta cambiar el modelo de educación, porque yo no, o sea, seguimos y estamos como el cangrejo, cada vez más para atrás, porque los que deben impartir la enseñanza no se forman. O sea, a partir de ahí, y el modelo sigue siendo obsoleto. Y llegamos hoy al siglo XXI, ¿y cómo estamos? Mal. Mal estamos. Y ese va a ser un debate, arquitecto, que un día tenemos que dedicarle un programa exclusivamente a eso. Una vez gente del sector industrial me invitaron hace rato ya, 3, 4 años, a una charla, a un asado. Y me preguntaron por qué estaba muy mal la educación. Y mi pregunta fue la siguiente. ¿Cuándo estuvimos bien? Y entonces resulta que vos te vas hacia atrás y te ves que la guerra del Chaco hicimos sin médicos. Y muchos médicos, como el doctor Neto, el gran cirujano Neto, no fue como médico porque él quería ser más combatiente. Hay muchos médicos que renunciaron a su calidad de médico para ser combatiente. Y esa gran playa de médicos feroces, maravillosos, ¿verdad? No dejo de citar nombres, a Ramírez Wenner y a todos ellos, eran gente que venía de otra escuela. Y entonces vos decís, y esos grandes médicos, y nosotros tuvimos facultad de odontología recién en 1938, fuimos a la guerra sin odontólogo, veterinaria en el año 54, agronomía en el año 54, teníamos la escuela de agricultura y veterinaria que no era facultad, arquitectura tuvimos en el 58. En el 58 arquitectura sobre la calle España, cuyo primer decano fue de CUP. Montero, el ingeniero Cameron fue el primer decano, y él fue el que fundó la Facultad de Arquitectura. El ingeniero Cameron. Sí. El ingeniero Cameron, ¿verdad? Pero yo digo... Casado con la de Montanaro, sí, Cameron Montanaro. Sí, pero ellos, pues yo digo una cosa porque a mí me tocó con suerte tener grandes profesores, te cuento, ¿eh? Sí, usted ya era. En arquitectura a mí me tocó tener grandes profesores, muchos ingenieros de nivel. El ingeniero Granada, por ejemplo, que enseñaba estructuras, y así. O sea, tú... Granada no era, porque había Enrique. 3 ingenieros. Uno de ellos fue Enrique Quique Lando, que fue ingeniero y arquitecto. Así mismo. Y Granada, no estoy recordándome si fue también ingeniero. Y eso de la calle Oliva. Sí, correcto. Yo ya sé quién es. Enrique formó en el Brasil. Sí. Bueno, pero ¿quién eran los que tenían el título de ingeniero y arquitecto? Pero el primero fue, que vive todavía con 90 años, el papá de Vivi Landó. Claro, el papá. Pero a lo que voy es, el nivel de ellos era, o sea, mi profesor era... Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué era ese nivel cuando nosotros éramos pobres? Pero muchos, mira que se fueron... Yo te voy a decir una cosa. Mi papá fue el primer gastroenterólogo en el Paraguay. Sí, yo sé. Y él, con una mano atrás y otra mano adelante, se fue al Uruguay a hacer la especialización. Y así vino al Paraguay. O sea, y muchos como él, así partieron y se fueron. Hoy, mi hermano, que es médico, y está considerado muy buen médico, también donde se forma. Mi papá le manda a la Argentina primero y luego a Praga. Y le dijo, vos vas a hacer más de lo que yo hice. Por eso que avanzó mucho él en el tema de la nueva medicina. Pero a lo que voy es, o sea, hoy no quieren irse, por lo que acabas de decir, el capitalismo. Quieren trabajar ya. No es una cuestión de época, doctor. No era otra época. Yo creo que ahí hay una frase muy linda que dice, estamos en un cambio de época y una época de cambio. Era jugar un poco con las palabras, sí. Porque yo no entiendo, y yo le digo, hago abstracción que fui la vez ministro, porque si yo quiero defender la posición desde la estructura de educación, tengo todos los elementos y la estadística y los números acá en la cabeza para contestar. Pero, ¿dónde están esos grandes médicos? ¿Dónde están esos grandes abogados? ¿Dónde están esos grandes militares? ¿Dónde están esos grandes filósofos? Como ahora murió hace unos días Niela, que sí, vino con su título de doctor en filosofía, y le dijeron de qué va a trabajar, y voy a hacer camisa, le dice. Pero un hombre que siguió leyendo, Niela, pongo los nombres de la gente ilustre. Entonces tu pregunta causa siempre mucho escozor en las cenas y reuniones cuando se organizan, porque resulta que estamos mucho mejor, pero estamos mucho peor. Es una paradoja. Claro. O sea, yo te digo,
estamos retrocediendo y nuestra obligación de repente es vos traes a alguien en tu profesión y le tenés que enseñar. Porque sale de la facultad, sale virgen. ¿Virgen? Y yo recuerdo, vos sos joven, acá el arquitecto se va a recordar, nosotros nos íbamos al médico y aprovecho esta oportunidad para saludar a mis médicos queridos, el doctor Reyes, el doctor Miguel Ángel Martínez Yalle. Sí, grande profesor. Muy pocas veces nos llevaban para hacer un examen radiológico y como era tomografía computarizada, tomografía, no es grosería decirle. No. Llevábamos el orín en ayuna. Sí. En ayuna. Nos revisaban 1 hora, ojo, oído, garganta, todo. Duraba 45 minutos la entrevista. El examen clínico, ¿verdad? 45 minutos duraba la entrevista. Y yo le miro a la pantalla y le digo, soy creyente, por la gracia de Dios, 76 años, nunca fui sometido a una cirugía en mi vida. Espero. Gracias a Dios. Gracias a Dios, espero que pido a Dios que me siga. Bueno, pero eso en la mano de esos médicos estábamos. Recuerdo que yo tenía un problema gastritis. Y recuerdo que Miguel Ángel Martínez Yalle, que espero que ya esté en el cielo siendo testigo de este programa, me dice, no pise el piso frío, no haga esto, 3 cositas. Dormí con media, dormí esto, dormí aquello. Las 3 cosas hice, nunca tuve más problemas. Y entonces voy a decir, pero ¿dónde están esos sabios como Bustamante? ¿Dónde están esos sabios? Y mira que te voy a decir una cosa, y lo digo con mucha humildad, nosotros no somos ni tenemos para desatarle los cordones de los zapatos. Y pongo un nombre que está vivo, y ojalá que esté escuchando este programa, Miguel Ángel Pangracio, Horacio Gabriel Lebrón. ¿Dónde están ellos? Nosotros no tenemos ni para desatarle los cordones de los zapatos, coste que nosotros tuvimos el privilegio de ir becados 4 o 5 veces al exterior. Ni para desatarle los cordones. Sabían derecho. Yo te hablo de mi profesión. Claro. Yo soy abogado también, no ejerzo nomás. Y bueno, no ejerzo. No importa, sos abogado. Sí, de la universidad. Yo digo, hermano, nosotros los médicos que teníamos 45 minutos, jamás radiología, examen tomográfico, no sé cuánto, no existía. Pero doctor, lo que dice Gustavo también, independientemente de preguntarnos dónde están los ilustrados de la época, es no se consigue personal ni de mandos medios, no hay. Vienen, dura 15, 20 días y se van. Gente de 18, 19, 20 años. Le capacitas, le enseñas, tenés la paciencia y se van. O sea, independientemente de que yo piense en una cuestión de época, realmente, como dice Gustavo, realmente sentimos que está mucho mal, mucho peor todo lo que es educación. O sea, yo salí en el 2001 del Colegio Cristo Rey con una educación y hoy sale gente del Colegio Cristo Rey realmente una educación que vos decís, no puedo hacer nada. O sea, no. Un gran colegio. Totalmente. Uno de los mejores colegios del Paraguay, el Colegio Cristo Rey. Sí. Que tuve la suerte de estar en los 50 años del Colegio Cristo Rey, porque yo era ministro, no sé qué, el ministro en ese momento, y levanté la intervención, y cuando después el 2 de febrero, levanté la intervención del Colegio Cristo Rey. Quiero muchísimo, no soy del Cristo Rey, soy respeto mucho a la congregación jesuita, hombres ilustrados, brillantes, podemos decir, pero no sé, no le culpen a la educación, porque la pobre educación es ciega, sorda y muda, y entonces todos le crucifican y le violan. ¿Ella qué culpa tiene que no exista otra? Yo creo que hay una cantidad de elementos que conjugan en la sociedad paraguaya. Elementos del área económica, del área política, del área social, del área religiosa, de todo. Porque ¿qué culpa tiene la pobre maestra? Nuestra maestra nos decía, buenos días, alumno, buen día. Y yo tengo hijos educadores. Hoy vos le retás fuerte a los alumnitos y te viene llegando la mamá con Codeni. Sí, un disparate. Y no te dice que no le diga fuerte. ¿Y dónde era nuestra fortaleza? ¿Era la escuela? No, lo que éramos en mi generación, nos fuimos al cuartel. Sí. ¿Verdad? Nos fuimos al cuartel. También. Y entonces, entonces sabíamos los límites. Yo sé que hay una contramarcha o contrapropuesta. Decir, no, pero eso es una forma de pensar. Hermano querido, abrí México. México nomás. Ven la escuela como hay. Se canta el himno, se le iza la bandera, se hace la presentación. Se perdió mucho. Perdimos todo. Sí, esos valores se perdieron todito. Nosotros estamos a la deriva.
Vamos a pedir un café. Vamos a pedir más café. Y por por continuamos favor. con el tema de educación. Hay disciplina porque desapareció también Ahí sigue. la obligación del servicio militar. Que quieras o no, ahí hay disciplina. Yo ligué, me quedé arrestado, pero tenía que disciplinarme. O sea, ahí no había tu tía. ¿Por la disciplina sí o sí viene por el garrote o no? No, No, pero no, no por el garrote. Es por una cuestión. Yo tengo una cosa, nuestras maestras, yo recuerdo el nombre de todas mis maestras. Les recuerdo con inmenso cariño a todas, ¿verdad? Porque no hicimos no el jardín ni nada, se llamaba kindergarten. kindergarten. Y había 3 colegios en el Paraguay hacia 1950 que tenían el kindergarten. El colegio Goethe, Sí. que es uno de los colegios más antiguos del Paraguay, el colegio San José y el colegio internacional. Los otros colegios no tenían kindergarten. Después vino preescolar, jardín, maternal, etcétera, etcétera. Jardín No es eso lo que la gente, bueno, realmente tú pienses que no es el gar. No, a mí yo me fui al cuartel, hice los 3 periodos, fui subteniente, nunca nadie me tocó. Les recuerdo con cariño a mis tenientes, a mis capitanes, les recuerdo, al contrario, eran nuestros padres que terminaban de ponernos límites de nuestras casas. Nosotros veníamos de una familia que esto y aquello, bueno, el caso era mis primos, yo soy el mayor, decidimos. Pero hace falta volver a esa disciplina, no esa disciplina militaresca como la gente quiere, sino esa disciplina en que vos podés decirle, bueno, señores, mañana vamos a estar media hora antes. Claro. Ahora te dice, no, por el código tal, artículo tal, el inciso, esto, aquello, y no te deja. Es, amigo, vamos a trabajar, vamos a terminar el trabajo si todo vamos a ganar. Y hay una lucha. Eso que vos estás preguntando, pregunta a tu generación. ¿Y vos sabés dónde No se es el garrote. Yo no estoy de acuerdo con el garrote. A mí nunca en el cuartel ni a vos tampoco nunca te tocó. Vos te recordás con cariño de tus tenientes eso. Sí. Y pasé una época espectacular. Con los tipos que venían del campo, con la gente pobre. Sí. Aprendí a hablar Sí, guaraní. Sí, no, pero Una maravilla. Era. Si yo tengo que volver a ir, me iría con 1000 al gustos. contrario, vamos a decir, los perros que eran cabo y sargento, lo que te agarró, te castigaban más que Del mismo colegio. Sí. No de tu colegio. Era. Pero no los O te militares. preguntaban por tu hermana. Pero al final eran estupideces. ¿Vos sabés dónde se ve esa disciplina, Horacio? Yo siempre me fijo en las pequeñas cosas de la vida. Vos te das cuenta que cuando se invita a una reunión, tiene el disciplinado, el que llegó antes, no el que llega 10 minutos más tarde. No, 1 hora más tarde. No sea tan También, generoso. Bueno, pero ¿sabes qué? Y vos sabés qué me pasó inclusive dentro del Estado. Y yo tenía un cargo de director nomás, pero yo siempre estaba 15 a 20 minutos antes ya esperando. Y lo mismo hago en todas mis actividades. Hasta O ahora. sea, hasta ahora. Por reflejo condicionado. O sea, hay una disciplina que uno tiene. Hasta para irme a un casamiento, yo estoy listo 1 hora antes. A mí me pasa lo mismo, mi generación es lo mismo. Yo preparo todas las cosas, soy ultra disciplinado. A veces se ríen de mi disciplina, que no está hecha a fase de garrote, sino si te invitan para las 8. Sí, Yo me voy a una fiesta a las 8 y es las 8, claro. no a las 9. Sí. Una me voy a las 8 en una reunión, en un restaurante, y empecé a tomar. Lógicamente me sentí mal porque no venía la comida y la gente vino a las 10 de la noche. La Es pucha, cierto. todo el mundo viene a la hora que quiere. Si dice a las 8, las 8. Y no hay disciplina. Ahora, por ejemplo, lo difícil que se fue en estos días pasados el tránsito. Pero dice todo el mundo, el tránsito no tiene justificativo, el tránsito no vos tenés que prever. Tenés que salir antes. Y esa, por ejemplo, él es más joven que yo. Pero mi generación no admite eso. No admite, y por eso te va a ser difícil comprenderle a tu abuelo, a tu papá, a todo decir, pero ¿por qué son tan estrictos? Porque la hora es la hora. Y nosotros no podemos salir de ese paradigma. Es más, vos sabés que la gente le llama la atención cuando uno es puntual. Y vos sabés qué me pasa con mis clientes. Me dicen a las 3, nos juntamos. Claro, yo 3 menos 10 estoy en su casa. Yo le toco el timbre. Me dice, sos puntual, me dice, no es la primera vez. No, pero y a las 3 de la reunión. Entonces, 3 menos 10 yo estoy acá. O sea, mi horario también está condicionado, porque de repente después tengo que hacer otra cosa. O sea, uno pues se organiza. El respeto a los demás Y también. el respeto a los demás. Claro, la hora. Y pregunto, ¿la misa comienza ahora? Sí. Sí. Y la misa de Cacupé comienza ahora porque está el canal. Sí. Y si se fue en los minutos.
Y yo te pregunto, en los canales, ¿vos podés usar la hora como querés? Está todo pautado. Lastimosamente, Yo se puede. estuve en varios medios trabajando, ¿verdad? En otros medios trabajé como analista y te digo, aprendí también la puntualidad. Aprendí que también me ayudó que las cosas, bueno, listo, y está el corte, y está al otro lado y hay alguien que te está dirigiendo. Lo que más me llamó la atención cuando trabajaba en un medio televisivo era que llegó Semana Santa y yo, hoy que vamos a descansar fin de semana, nos avisaron que toda la Semana Santa, y bueno, nosotros percibíamos un sueldo, ¿verdad? Y entonces toda la Semana Santa a quedarnos a hacer el programa, pues el programa continuaba, Sí. porque no había lugar al espacio. Y entonces ahí es donde surge. Por ejemplo, me preguntan, te voy a poner un ejemplo, Gato. Yo, por ejemplo, no uso aire acondicionado en el coche. Y no uso aire acondicionado en la ¿Cómo oficina. No uso aire acondicionado en la oficina tampoco. ¿Y cómo Y me aguantás? preguntaron, hace unos días me preguntó, y a lo mejor está viendo el programa, un colaborador mío me dice, ¿y por qué no sé? Para forjar el espíritu y el cuerpo. Dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo te digo una cosa, aquella frase de aquel capitán ruso, tiembla esqueleto que mucho más temblará si sabe dónde te va a llevar. Si vos forjás tu espíritu, y esto es sí serio, forjás tu espíritu, forjás tu cuerpo, cuando venga el momento de la adversidad, tu cuerpo está preparado para la adversidad. Entonces ahora no se sabe, por ejemplo, dice la gente, qué calor. ¡Qué calor! Nosotros tuvimos aire acondicionado en el Paraguay en 1969-70. Todo el mundo tenía ventilador y si tenía ventilador. Esa es la generación que nos precedió a nosotros. No había pileta en las casas, no había ventilador, no había nada. Y nosotros somos hijos del calor, del sol. Nos fuimos al cuartel con un verde olivo, con una carpa. Te quemaba. Una carpa. Y vos decís, ¿qué va a ser calor? Y rindo tributo a la generación anterior a la nuestra. Mucho más sacrificada y mejor que la nuestra. Seguro. Mejor que la nuestra. Porque ellos ya fueron hijos directos de los héroes de la guerra del Chaco. Entonces están preparados para el sacrificio. Ahora no, qué calor, qué frío, qué esto. No, amigo. Bueno, ¿cuándo vamos a volver? No sé. Yo describo nomás cómo es la situación. Yo tengo hijos, tengo nietos, si están viendo el programa, 2 nietos en Madrid estudiando, ¿verdad? Queridísimos y adorados. Y siempre ellos a veces me quieren tomar del pelo y me dicen, ¿cómo el asunto, abuelo? Así, porque saben que... Y le digo, no, hay que ser firme, con la voz está puesta. Y con la voz está puesta porque nosotros somos hijos de una generación que ya no sabía qué era. Había, como dijo él, el aljibe, el pozo, no había agua corriente, no había nada. Y entonces somos una generación, por un lado, golpeada, pero privilegiada. Y la gente me pregunta por qué yo no uso. Jamás me va a ver que yo uso aire acondicionado ni en la oficina, ni en el coche. Cuando pongo la pieza del aire acondicionado, soy el hombre más feliz porque ya aguanté todo lo que tenía que aguantar. Me dice, pero vos te estás... no, es así. Nosotros le dimos a esa generación maravillosa recorrer. Yo recorrí en las 4 oportunidades que fui ministro todo el país completo. Y habré recorrido más de 1.200 escuelas. Por eso cuando un ministro, que yo no me voy a omitir, hace poco decía, es la primera vez que un ministro recorre escuela. ¿Cómo va a haber un ministro que no recorre escuela? No. Era tu colegio Cristo Rey. Estuve varias veces en el colegio Cristo Rey. Varias veces estuve en los 50 años del colegio Cristo Rey, porque Cristo Rey es un colegio que no tiene muchos años. Como curiosamente la comunidad jesuita tiene muchos años. Y junto en ese momento se abrió el técnico Javier, etcétera, etcétera. Ellos más estuvieron en las misiones y en trabajo y vinieron y a la vuelta vinieron y trabajaron mucho como están trabajando hasta ahora en los bañados, etcétera, etcétera. ¿Y cómo ves el futuro de la educación en el Paraguay? Porque estamos mal, ¿eh? Bueno, hay un esfuerzo. Vamos a reconocer que hay un esfuerzo. Pero ese esfuerzo no es suficiente. Los problemas giran en una marcha geométrica y las soluciones son en una marcha matemática. Sí, aritmética. ¿Verdad? No podemos alcanzar ese proceso. Yo tengo toda mi familia involucrada en educación. Mi señora es presidenta de una de las editoriales más grandes del Paraguay. Mis hijos son educadores.
toditos, absolutamente todos son educadores, ¿verdad? Y la marcha es difícil, no es fácil, y el proceso educativo tampoco no es fácil. Pero yo levanto, ahora estamos mandando gente a Becal, ya bajo mi administración comenzamos con la historia, con la ida a Becal, que Carlos Antonio López, recordando aquella época que Carlos Antonio López mandó becado a nuestros grandes paraguayos y que muchos de ellos vinieron. Pero no va a ser un proceso arquitecto fácil. Un proceso va a ser un proceso... Pero ahora parece que tiene más visibilidad, porque da la sensación que hay una precariedad muy grande, doctor. O sea, porque hay más visibilidad, usted Porque piensa, hay más visibilidad. Siempre fue así, el presente es peor o mejor de lo que vimos. No, yo no quiero jugar el presente del pasado porque creo que yo soy un fanático por el pasado. Ya me escucharon decir, nuestra generación, la generación de ellos son arquitectos, que vos entrabas en la obra... De fanatismo, doctor, entonces el pasado realmente fue mejor. No, yo hago referencia a eso. Pero yo tengo hijos y tengo nietos. Yo creo que, como dice San Agustín, los tiempos serán mejores si nosotros somos mejores. Yo brindo porque sean mejores los días para mi querida patria. Una patria que sufrió muchísimo. Sufrió en la guerra del 70, sufrió en la guerra del Chaco, y hay cantidad de preguntas que uno no tiene tiempo para contestar. Te dice, por ejemplo, de repente, ¿cómo Japón, después de Nagasaki y Hiroshima, y cómo Alemania se levantó? Pues, amigos, regaron de dólar con el plan Marshall, regaron dólar. Y lógicamente que levantaron esas dos, porque los Estados Unidos tenía que levantar Japón y tenía que levantar Alemania. Nosotros nos regaron, después de la guerra, nos regaron de ignominia. Sí. Nosotros nadie nos trajo ni un peso partido por dos, ni en la guerra del 70 ni en la guerra del Chaco. El que nos ama profundamente la historia y nos ama profundamente este sentimiento de dolor de nuestro pueblo. La gente dice, ¿cómo Alemania se levantó? ¿Cómo la otra se levantó? Pero se levantaron con plata los norteamericanos, país que respeto mucho, que quiero mucho. Tuve la oportunidad de estar varias veces estudiando en los Estados Unidos, pero regaron de plata. Acá vinieron a llevar todo lo último que teníamos, los últimos muebles, y a llevar a nuestras mujeres. Bueno, pero en esa línea, o sea, yo creo que si seguimos en una línea política, que se van a seguir dando cargos por cuestiones políticas y no por cuestiones de capacidad, entonces es muy difícil lograr los cambios. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el propio Partido Colorado tiene que iniciar la perestroika y pensar de que nosotros no podemos seguir viviendo. El cargo hay que darle al que merece, al que le corresponde por su capacidad, al que corresponde por su inteligencia, que sea un gobierno liberal, que sea un gobierno colorado. Pero yo por lo menos nunca tuve en consideración ese asunto de los partidos políticos, es un atavismo. Un retroceso. Un retroceso. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y mejorar algo, hay que mejorar la justicia. Nuestra justicia no está bien, nuestros jueces no están bien, nuestros fiscales no están bien. Las instituciones de control no funcionan. Las instituciones de control no funcionan en el Paraguay. Yo te puedo contar porque recorrí este país como presidente de la DIVEM, como ministro, como político, por la profesión, recorrí más el país. Y yo te voy a decir, te dicen en el interior de la República, bueno, vos la vas a poner a Masi, que es el mejor como director del Colegio Técnico de La Colmena. Y te sale y te dicen, sí, pero nosotros no queremos que sea, nosotros no queremos un director, nosotros queremos que sea el director que nosotros queremos. Y vos le decís, no, pero yo no puedo. Yo al principio también, bueno, no puedo. Te viene la avalancha de los políticos en la Cámara de Diputados. Sí. Te castigan con el presupuesto. Te decir una cosa, todo esto no va a dar para un programa. No va a dar. Yo hice política de los 17 años. Fui presidente del Centro de Estudiantes de Derecho a los 22 años. El Centro de Estudiantes de Derecho y el de Medicina e Ingeniería parábamos el país. Sí, terrible. Nosotros los tres centros parábamos el país. Yo tenía 22 años y hablaba como presidente del centro con el ministro del Interior, más que ahora tengo más facilidad en aquella época cuando tenía 22 años. Los tres centros paramos. Ingeniería, que estaba sobre la calle España, Medicina y Derecho. Parábamos el país. Y después se fueron desperfilando los centros. Uno sabe quién es presidente del centro, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Es difícil la pregunta. Yo auguro que van a ser días mejores. Hay mucha inversión en educación, pero no es
lo suficiente, porque también hay otros sectores que reclaman. Por ejemplo, un sector que no es de mucha simpatía para la gente, pero nosotros tenemos los órganos de seguridad totalmente destruidos. Totalmente. Y la Fuerza Armada no tenemos ningún elemento, por ejemplo, para interceptar un avión. No. No tenemos radares, no tenemos nuestra frontera controlada. Y acá viene un tema que también va a ser motivo de otro café con ustedes, pero no entre Navidad y Año Nuevo. Entre Navidad y Año Nuevo han de elegir una fecha un poco mejor, ¿verdad? Y te voy a decir lo siguiente. Nosotros la verdadera amenaza para el futuro de la soberanía paraguaya, para el Paraguay como país, como estructura, es el crimen organizado. Totalmente. Y graben, anoten y llamen dentro de unos meses y díganme, es el crimen organizado. Sí. Acá no, nosotros, y entonces va a llegar el momento que va a decir, hemos invertido mucho acá, hemos invertido mucho acá. Lo gigante que salud necesita. La pandemia nos mostró la debilidad del sistema. Sí. Educación es débil, pero también recordate lo siguiente, querido doctor. Nosotros cuando Stroessner subió al poder teníamos 1.400.000 habitantes. Sí. Esta comparación hay que hacer. Hoy tenemos casi 8 millones de habitantes. Cuando nos fuimos a la guerra del Chaco, no teníamos 1 millón de habitantes. No teníamos. Y Bolivia ya tenían 3.500.000. Hoy somos 8 millones de paraguayos. Tenemos un gran Asunción, Lambaré, etcétera, etcétera, Luque, San Lorenzo, que es incontrolable. Pero entonces lo que nos falta es, yo ahí me planto, y ahí viene el debate. Yo creo que a nosotros nos falta un estadista, como tiene que ser. ¿Por qué? Porque resulta ser que vos te pones a mirar un poco la gestión y ahora, por ejemplo, vamos a vivir la realidad. Presupuesto General de Gasto de la Nación. Anclado y sellado para invertir meter 340.000 funcionarios el año que viene dentro de la gestión pública. 340.000 funcionarios. O sea, seguimos cargando el presupuesto en donde no tenemos que cargar. Y siguen entrando por la ventana sin concurso, sin profesionalidad. Eso es lo que voy. Pero mientras este modelo viva, nosotros no vamos a poder cambiar. Porque el clientelismo, ellos viven del clientelismo, un círculo vicioso. Claro. Este es un el sistema está preparado. Un círculo demasiado bien hecho. No, un círculo muy bien hecho y vicioso. Vos corresponde a una cosa, la otra corresponde. Hay muchos cuentos muy interesantes. Yo voy a contar 2 cuentitos nomás que no son míos, ¿verdad? Dice que viene un... Espera, vamos a pedir otro café y no contar el cuentito. Bueno, el cuentito, contanos. No, el cuentito dice que viene una camioneta muy linda, 4x4 recién, y se acerca así a un campesino que estaba juntando animales y le dice, yo le puedo decir a usted cuántos animales tiene, cuántas ovejas tiene, cuántas vacas, todo le puedo decir. Y agarra y pone su GPS, su máquina, y le dice, usted tiene tanto, Tom. Muy bien, señor. Muy inteligente. Ahora yo le voy a adivinar qué profesión tiene usted, le dice. A ver, le dice, usted es consultor, le dice. ¿Y cómo sabe? Le dice, porque cuenta toda la historia, cuenta todo el problema y no me trae ninguna solución. Entonces los muchachos están llenos de consultores y que cuando se llega en una situación, voy a poner el caso al azar, no voy a dejar alcanzar porque el de educación. INDI, yo estuve 2 veces en el INDI. Está lleno de indígenas en la calle. Nadie pregunta dónde está el problema, ¿verdad? Entonces, cuando vos le vas a colocar a una persona, porque yo creo que el arquitecto es joven y el futuro tiene un futuro muy bueno, vos tenés que encontrar el perfil de la persona. Exacto. Él es un hombre que estuvo en el sector público. Vos. Bueno, yo te voy a llevar al INDI. Mientras que vos aprendas Exactamente.
vos ya perdiste tiempo. Vos tenés que entrar como tropa de empleo inmediato. Respuesta inmediata. Sí. El que entra tiene que saber todo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el currículum, trabajé mucho por mi currículum. Sí. Es cuestión que la gente entre, no voy a decir acá, ¿verdad? Tengo un currículum que me dio la oportunidad de tener, pero ese currículum a mí no me habilita para que yo sea ministro, ni me habilita para que yo sea embajador. Yo tengo que tener las otras cualidades que él sabe porque es laburador. Amigo, ¿cómo comenzamos el trabajo? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde arreglamos? Y ahí está ese perfil de hombre que tenga el perfil de intelectual y que a su vez tenga la actitud y la gestión. La actitud y la gestión. Y pongo como ejemplo, en América Latina, le pongo a Cardoso, al presidente de Brasil. De Brasil. Era un gran intelectual y era un gran estadista. Alwin en Chile, un gran intelectual, un gran estadista. Esta combinación, porque cuando vos llegas al cargo, vas a tener que saber si no tenés, y no voy a decir nombre por respeto, pero tuvimos un ministro que venía con un muy buen perfil y muy buen currículum de médico. No voy a decir, ¿verdad? Sí, no, vamos a respetar. Correcto. Pero el sector no conocía. Claro. Entonces, mientras que aprendió el sector, Sí. Ya le comieron el cuello. le comió en el cuello. Sí. Y él que trabajó en el sector público, vos cuando llegás a un lugar, bueno, mira, arquitecto, yo quiero que te vaya y resuelva el problema del edificio tal. Tenemos que tener en 48 días resuelto. Él va a saber quién buscar, sus técnicos, el mando medio, el mando. Esa gestión es la que existe, muy poca gente tiene, porque se teorizaron también demasiado. Yo les vuelvo a repetir, el currículum es bueno, 50%, pero no es todo. Pues en el sector privado mismo, uno busca el que hace gestión, independientemente del currículum bueno o malo que tenga. Sí. Y la gestión te das cuenta en 4 o 5 días, ya Sí, que te gestiona das y cuenta. sabe gestionar. Sí, pues ahí le puedes meter una patada. Una patada. Le puedes meter una patada. Y yo te voy a decir que muchas consultoras que hacen selección de personal, Cualquier cosa. vamos a poner tal profesión, todo lo que no es solamente de tal y tal universidad, se selecciona sobre tales y tales universidades, porque tienen depósito entero de currículum. Depósito entero de currículum. Pero vos, como dice él, en el sector privado no funciona, No. le metés una patada. Sí. O le mandás a hacer la liquidación y te va a poner el sector público, o cuando le vas a echar, ya te vienen llegando 3 diputados para pedirte que no le quites. Y la irresponsabilidad supina, peor todavía, viene por el que asume el cargo sin tener conocimiento a dónde se va a ir, solo por el hecho de que parece que le vuelve loco el querer ser cabeza Así mismo. de algo que no conoce. Pues no hay Y tenemos ejemplo a patada, ¿eh? No hay responsable el que le pone arquitecto. También, por supuesto. Porque el que no sabe. Sí. El que no sabe. Pero peor es el que asume. Porque vos tenés que tener la suficiente, o sea, el sincericidio y la capacidad para decirle, o sea, es igual que a mí me digan, che, no querés ser ministro de salud. No puedo ser ministro de salud. ¿Cómo es ser ministro de salud? Ese no es mi palo. Te voy a decir que en la guerra del Chaco, porque para que los jóvenes escuchen en esta isla, todas las generaciones, fue una elección providencial. Tuvimos un gran presidente que era Eusebio Ayala. Yo no soy de familia liberal. Tuvimos un gran presidente, un gran estadista. Estudió en París. Y encontró a un hombre brillante, al más grande estratega militar, el teniente coronel José Félix Tigarribia, más tarde mariscal. Esa combinación perfecta hizo que la conducción sea también perfecta en la guerra del Chaco. De haberse equivocado Eusebio Ayala en elegir quién iba a ser el comandante, iba a ser una tragedia esa guerra. Una catástrofe. En la revolución del 47, de triste memoria que no quiero recordar, cuando se sublevó Concepción, se sublevó Chaco, se sublevó la Marina, encontraron a un hombre que manejaba la conducción militar, porque ahí es saber quién maneja la conducción. Y esto, no sé cómo él deja que diga, hay una cantidad de pelotudos, que lástima que no podemos exportar pelotudos. Vamos a ser ricos. Íbamos a ser ricos. Vamos a ser ricos. Íbamos a ser ricos. Tenemos una fábrica de pelotudos en el Paraguay. En el Paraguay. Le pusieron a la cabeza contra la sublevación
al general Emilio Díaz de Ibar, un hombre formado en el Brasil, y al general Velilla, que es el papá de este muchacho Villarejo Velilla, Sí. el abuelo, ¿verdad? Unos 3, 4 cerebros, y funcionó. Esto, la conducción nacional funciona con gente que conoce el manejo de lo que es una conducción. Los perros que llegan y no saben lo que, ni es lo que es la conducción. No. Nosotros estamos... Conducción igual al liderazgo, ¿verdad? Claro, el que va a conducir tiene que llevar Sí. implícito liderazgo. Y en todos los cargos. Porque eso es igual, eso se Claro. traduce a todos los cargos. ¿Querés irte a un lugar? Vamos a poner al azar, quitar el cargo que querés y vas a ver que si vos tenés un buen conductor y trabaja con un esquema, por ejemplo, vos decís, bueno, listo, esto va a ser, en 30 días tenemos que controlar esto, en 60 días tenemos que controlar eso, y lleva una microplanificación, una planificación de ese sector. Pero acá no hay. El Ministerio, por ejemplo, de Planificación, no sé quién es, pido disculpas porque siempre admiré De un astronauta. el que está en planificación, pero sí, el que fundó eso fue el doctor Maldenburge, de feliz recuerdo, porque era un hombre brillante y muy honesto, muy íntegro. Era la época Stroessner, pero él creó la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de Planificación no cumple su rol en el Paraguay y en este gobierno. Acá hay una cantidad de órganos que no cumplen su rol porque el líder, que se llama Mario Audo Benítez, tampoco él sabe conducir. Y no entremos en este momento de Navidad Claro. y Año Nuevo a hablar de la conducción en el norte. No. Porque ahí No. se incendia. Sí, totalmente. Se incendia. Falta de conducción, hermano. Y vos tenés que... ¿Y qué hace? Él sabe. El sector privado, ¿quiénes son los presidentes de los bancos privados? No voy a decir porque no puedo hacer. Yo conozco este sector, la comunicación. Expresidentes de bancos centrales dominan el sector. Por lo menos 5 expresidentes de Banco Central y el ministro tenemos como presidente de bancos. Bancos privados. De bancos privados. Eh. Aprovecha el sector privado. Claro. Voy a poner un nombre, Barreto. Porque para mí uno de los mejores analistas y un hombre muy criterioso. Barreto, no puede ser que el sector público no le esté aprovechando. Le aprovecha el sector privado. Se formó en el sector público, le mandaron del exterior, etcétera, etcétera. No, mi hermano. Nosotros hay gente de talento que no pueden estar fuera de este país. Y hago una reserva, por ejemplo, de un ministro. ¿Vos viste cómo un ministro como Euclides funciona bien? Mira, mi amigo, mi hermano del alma. Sí, muy bien. Bueno, y funciona bien. No podemos tener 10 Euclides o Pero 11 o ahí 14 ya- Euclides para que funcione. ¿No te das cuenta que depende de la conducción y cómo ayudó? Lógicamente. Pero él al ingresar en el Ministerio del Interior, en su primera acción que tomó, se demostró su liderazgo. Al Claro. liberar una ruta bloqueada. Abordó. Pero, ¿dónde estamos? El día miércoles estuve leyendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero plenamente. Te pongo un ejemplo de una persona que sabe lo que es la conducción. Voy a preguntarle vos a este chico joven que egresado, mi querido, no es mi querido, pero querido para mí. 37 años tengo, no sé si Bueno, soy joven. no son jóvenes. Joven, está bien. Te hago una pregunta. Sí. ¿Vos te irías en un avión de vuelo de acá a Puerto Olimpo con un tipo que no tiene experiencia en el vuelo de avión? Nunca. Ni en la escalerilla me iba a subir. No. Y nosotros nos subimos en el país para ser conducidos por gente que no sabe manejar. Bueno, le dejo que... Pero te cuento, el día. ¿Qué te parece el ejemplo? Sí, no sé si totalmente. para mí, en este gobierno, existen 2 personas que están haciendo su gestión. Uno es Euclides, de todo lo que tú analizo permanentemente, y la ministra de Justicia, Cecilia. Cecilia Pérez. Estuve leyendo justamente unas declaraciones de que ahora, 2022, le queda un año de mandato. Van a haber cambios en la estructura de gobierno. Y una de las que aparentemente va a ser cambiada es ella, que está llevando, pero está llevando con fuerza y con liderazgo su ministerio, que no es nada fácil. Entonces yo me pregunto, ¿a qué guanaco o a qué astronauta van a empezar a poner los diferentes cargos? Porque, como vos decís, tenemos una fábrica de pelotudos y
yo creo que van a continuar. O sea, el proyecto se quiere despedir del gobierno. No, ahí viene otro factor. Bueno, y con respecto a justicia, nosotros tenemos 18 establecimientos penitenciarios que son 18 bombas de tiempo. Sí, categórico. Están en manos del primer comando en la cárcel, con mucho respeto a Cecilia. Manda el primer comando capital, el comando Vermelho y el comando Rotela. Clan Rotela. Ya le llamo a todo comando. Comando ya. El clan Rotela. Vamos a ser rigurosos. Ellos manejan la cárcel, ¿verdad? Entonces vos tenés que tranquilizar nomás con ellos y no hay ninguna posibilidad. Y vos me decís, qué desastre. Tranquilo. No es solo en Paraguay. En muchos países sudamericanos te pones de acuerdo con los... y ¿está mal? Está mal. Bueno, pero vamos a entrar en la etapa electoral. Sí. Ahí está la Y respuesta. sí, categórico. Vamos a coincido. entrar en la respuesta electoral. Sí. Y entonces resulta Volvemos que al- como Maxi no es un buen técnico, pero no tiene voto, yo tengo que cambiarle y ponerle al tipo que tiene voto. ¿Y sí? Y entonces nos manejamos en ese círculo vicioso que vos dijiste. Perfecto círculo vicioso pusiste vos, que va a cambiar, va siendo de acuerdo a lo que el círculo vicioso te impone. Señores, no ganó la hora. No diga que terminó el programa. No Desayuno ganó de la- Navidad. Desayuno de Así Navidad. como pasó la Navidad, pasó el programa. Y vos sabés que es un placer hablar contigo. Gracias. Porque aparte de. Tenés que sos- venir, doctor, no, pero sos vamos una por- biblioteca. Por eso que me gusta hablar contigo. Gracias. No, todos nomás son muy No podemos generosos. hablar de la No. política, del todo. gobierno de Mario, de lo que viene al 2023, candidato a presidentes. Mira, hay tantos temas y yo le voy a tirar unos de los temas. Yo fui antiestronista por una ironía del destino nomás, porque no seguí una línea, pero no importa. No tengo, guardo odio, ni resentimiento, ni rencor de ninguna naturaleza. Con eso no se puede vivir. Hay un temazo que me suelen llevar al extranjero para hablar sobre Stroessner. Stroessner, el gran desconocido. Tengo un libro que no quiero publicar porque me voy a enojar con la mitad del Paraguay y la otra mitad me van a odiar. No, pues estamos tras No, otro. pero no hablo mal, sino cómo se, realidad. cómo se estructuró eso. Sí. ¿Verdad? Eso es apasionante. Y como, amigo, es difícil decir, bueno, yo agradezco este programa, que me hayan invitado. Yo siempre te admiré, te quise, toda la familia, luego contigo. Y encontré a este joven brillante también, que fue muy agudo con su pregunta. Si en la próxima entrevista puede estar ausente, mejor, ¿verdad? Pero no, tenemos que juntarnos otra vez, hablando Sí. en serio, porque, y aparte, tocar esos temas, porque eso es, yo siempre digo, hay que contarle a la gente y transmitir. Es la única forma que la gente aprenda, o si no, no aprenden. Te juro. Está o sea, toda la historia. y sí, pero Está en la te acabo de historia. decir, muy pocos jóvenes leen, no quiere leer la gente. Y depende de quién cuenta la historia también. Y depende de quién cuente. La historia, Sí, hay una también. forma, Totalmente. doctor, hay una historia objetiva que se puede contar. Sí. Hay una historia objetiva. Si hubiera habido unos minutos más, te decía, ¿verdad? Podíamos hablar. Hay una parte que se puede contar objetivamente cuando haces el relato. Vos sos abogado. Cuando vos haces el relato y te visto, considerando. El del considerando no se hace ningún análisis del hecho, ¿verdad? Se relata. Se relata. En ese relato nosotros podemos ver exactamente. Estuviste vos acá, estuviste allá, estuviste aquí, estuviste Claro. acá. Y se hace el relato, no hace falta entrar en la parte de sugerencia. Y un temazo un día, cuando se intervino en tu colegio, ese va a ser un... Y cuando el mismo día se iba a intervenir en el Colegio San José y no se... ¿Y por qué no se intervino en San José? La vamos a traer de vuelta. Vamos a traer de Vamos a tomar otro café. Bueno, nos vemos el próximo Aparte de sábado. ser muy rico el café. ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, el próximo sábado nos encontramos, último programa del año. No, ya es primero. Y primero, bueno, Este pero fue el último programa del año. ya el primer programa del año y ahí vamos a tomar un receso probablemente. Pero nos comprometemos para seguir hablando contigo porque da demasiado gusto. Gracias por Sinceramente. Yo igualmente. Gracias por venir, doctor. Muchas Gracias, Brasil. Muy amable.